buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien, que estéis ya, pues eso, sintiendo este fuego, esta oleada de calor. Voy a poner aquí, voy a buscar a Paula para invitarla. Ta, 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 ta. Espero que me vea rápido y hoy no tengamos problemas de conexión. Ay, ay, ay. Hola, Muy buenas. ¿cómo estás, Mar? Bien, estoy bien, pero he tardado un poco más, quiero especificar, porque tengo una invitada que es una mosca que se me ha metido por aquí y la estaba intentando echar, pero no lo he conseguido. Así que a lo mejor me veis en algún momento que hago un baile un poco extraño, que lo sepáis. Digo, no voy a poder, ya no tardo más, ya me meto en la conversación, pero estaba, pues eso, disculpar, intentando ahuyentar a esta mosquita. ¿Cómo estás, Pau? ¿Bien? Muy bien, acá Sí, con mucha energía, Sagitario. sí, normal, con tu luna en Sagitario, ahí, bueno, tiene muchos planetas en Sagitario, En Urano casa en la 9. luna, sí, en casa 9 además, así que se nota, se nota. Yo realmente sí que he notado este cambio de, bueno, ahora lo explicarás tú mejor, ¿no? Pero esta transición de estas últimas semanas a estos días, he sentido un cambio y he notado como este alejop, este optimismo, no sé, como esta fuerza, esta energía y este fuego. Lo he notado mucho estos últimos días, como con más energía, no sé, como con mucha más energía. No sé si por aquí los que nos estáis ya empezando a seguir, habéis notado estos días que tenemos cuatro, bueno, planetas en la Luna ya se irá dentro de poco, ¿no? Pero hemos tenido y tenemos cuatro planetas en fuego en estos últimos días, entonces, pues no sé, ha habido un shift de la energía. ¿Qué te parece si, ya que lo he introducido así, explicamos qué pasa cuando eso, el Sol transita por Sagitario, cuando dejamos la casa 8, cuando dejamos Escorpio y sigue su paso hacia Sagitario? ¿Cómo, Claro que sí. cómo, Bueno, cuando transitamos de Escorpio a Sagitario, pensemos en el Sol, ¿no? En esa área de experiencia que cada una de nuestras cartas está iluminando. Escorpio para todos representa un área de transformación, un área de limpieza, un área de intensidad y de purga. Entonces estamos todo un tiempo con el foco ahí, con el Sol, que es identidad, es conciencia, pero también es un foco clave en esa área que para cada uno va a representar algo. Cuando transita de Escorpio a Sagitario, lo que sentimos es primero como una liberación muy grande. ¿Por qué? Porque en Escorpio estamos primero superando el miedo a cualquier tipo de pérdida que estemos enfrentando, pero además es como si estábamos trabajando en un ámbito denso, en un ámbito también en donde vemos nuestras sombras, las partes no tan bonitas, en donde de alguna manera eso que estábamos intentando tapar se hace muy evidente y probablemente muchos más con la temporada de eclipses ya hemos sentido, pues bueno, que de alguna manera estábamos que tocando fondo, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a subimos porque una vez estamos acá abajo y nos damos cuenta que el miedo a la pérdida, que realmente la esencia de la muerte, y a mí cuando dicen que la muerte no existe, la muerte es tan real como la vida misma. O sea, la muerte existe, es un hecho concreto, sucede, pero sí es cierto que con Scorpio uno se da cuenta que finalmente cuando uno se le despoja de algo y no puede hacer más, uno queda vivo, entonces lo que no me mata me hace más fuerte. total? Y empieza esa pulsión a tomar fuerza y solo queda hacia arriba. Entonces subimos y es como si tuviéramos ese impulso, ese empoderamiento que nos deja Scorpio luego de limpiarnos, que nos deja regenerados a todos. Entonces subimos y mira que esto mitológicamente, Mar, yo estoy segura que lo reconoces, Hades no tenía templo, ¿no? No, En el Olimpo, Hades era el único dios que no tenía templo. Y esto se explica desde que, bueno, se van las formas. No hay una forma para habitar. Lo que sí se sabe es que es el inframundo, es un periodo también de purga alejado del Olimpo.
Cuando llegamos ya de Escorpio a Sagitario, es como si metafóricamente llegáramos a las puertas Al del Olimpo. cielo, a un contacto con lo divino, con lo sagrado, con ese Zeus, ¿no? Claro, subimos y ¿qué Subimos. necesitábamos? Estar limpios para poder hablar con la divinidad. La casa 9, ya lo vamos a ver, pero es un área de experiencia que se asocia a la energía de Sagitario y es como pasar de ese escenario a un escenario en donde está lleno de dioses, donde hay grandes verdades, virtudes, valores, principios, pues uno necesita estar bien limpio, ¿no? Sí, necesita Entonces, estar despojado de todo lo que le pesa y todo lo que le arrastra a Hades, al inframundo. Y sí, sí, tiene que... entonces, claro, metafóricamente se hace ese cambio, se siente el subidón energético y empieza la luz. No es casual y digamos que, bueno, esto porque estamos muy controlados por el calendario grecorromano, pero el Día de Gracias, cuando encienden las luces de Navidad, todo está muy relacionado con se hizo la luz. Tengo razones para agradecer. Black Friday, hay regalos para todos, todos descuentos. Evidentemente, esto es un sistema económico que Sí, obedece a ciertas normas, pero lo saben acomodar muy bien, ¿no? Y lo miramos y sincrónicamente es como que no podemos hacer caso a las comidas, ¿no? Empiezan las cenas, las reuniones, empezamos a comer de más. Entonces el cambio se siente, pero ¿por qué? Y con esto finalizo, porque estamos en el presente. Ya nos dimos cuenta que el pasado hay cosas que no podemos cambiar, ya las dejamos atrás y empezamos a valorar desde el presente. Yo hace muchos años meditaba en un centro de budismo tibetano y uno de los maestros me decía, siempre me decía, fíjate que el regalo del presente consiste en que si tú piensas que te murieras hoy mismo, ¿con qué te quedas? Con lo que tienes en el momento, en el instante. Y eso es la sola apertura al agradecimiento. sí, sí. Entonces, es esa apertura lo que nos queda. Ya es que no me pueden quitar nada, ya me lo quitaron todo, ya me despojaron ciertas cargas, ya evidencié ciertos miedos, y ahora solo me queda, bueno, relajarme un poco y fluir. Evidentemente, para cada uno se va a sentir diferente, pero en esto básicamente se puede sintetizar el tránsito de la temporada Escorpio a la temporada Sagitario. Sí, y en ese fluir y en esa liberación, quizá por eso tenemos el rasgo más característico y que cuando hacemos como parodia, ¿no? Del arquetipo sagitariano hablamos del optimismo, ¿no? De como verlo todo siempre con ese punto de, sí, lo conseguiré, sí, pasará, sí, ese que no es esa energía, ¿no? De la que venimos de Escorpio, que para nada, no digo para nada, pero no tiene esa connotación tan de, sí, sí, confío en la vida, sino que me estoy destruyendo, me estoy deshaciendo y en ese momento no tengo casi como bueno, esa capacidad, ¿no? Para mirar un poco más allá y realmente creer en que todo esto pasará, ¿no? De alguna manera. Una de las frases tan, bueno, que a mí me recuerda muchísimo al arquetipo sagitario es, todo pasa por algo, como todo pasa por algo siempre, siempre hay como esa, pues es ese punto de, incluso la cosa más horrorosa que me pueda pasar, incluso el momento más terrible que pueda recordar de mi historia personal, me pasó y me pasó por algo, para algo en este caso, ¿no? Entonces esa mirada como siempre de, ¡ah! Y para mí describe mucho ese punto de eso, de optimismo que tiene que ver con el planeta Júpiter, ¿no? También Júpiter es el regente de Sagitario. No sé de todos los que nos estáis siguiendo si hay aquí mucha energía sagitariana, si nos acompañáis soles, lunas o ascendentes Sagitario por aquí, por la sala, para que podáis hacer también alguna aportación de cómo vivís vosotros vuestra energía Sagitario. Bueno, ya lo dejo ahí. Pero bueno, Aquí. tú que eres ascendente Sagitario. Sí, sí, bueno, yo y tú, tu luna y Urano y tu casa 9, aquí sí que es verdad que las dos compartimos una casa 9 fuerte y y un Sagitario también potente, ¿no? Y quizá eso es lo que también nos une a Nos nosotras une. dos, que siempre, incluso cuando estamos en momentos así como más, tenemos ese punto de fe, ¿no? De confianza, siempre nos sale ese punto de confianza en la vida, en los procesos, en que todo pasa por algo, en que
pues si tarda más es que tiene que por algo pasar. Entonces siempre tenemos como ese pulso, ¿no? Ese punto jupiteriano de creer en que, bueno, todo tiene un proceso, una norma, un porqué y un para qué. Y otras cosas que podríamos describir al arquetipo de Sagitario es la, bueno, el interés tan grande por el conocimiento, por pasarse la vida, por decir de alguna manera, la vida en ese interés de buscar como si fuera una guía, una búsqueda continua en la vida de las verdades, de explicaciones, es todo la vida pasa por ese viaje personal, en esa búsqueda personal de que todo tenga un sentido, de una explicación, bueno, por eso las personas con carga fuerte de Sagitario, pues son estudiosos o los ves que siempre están aprendiendo alguna cosa nueva, que les interesa alguna formación. Seguro que con un ámbito un tanto filosófico, metafísico, alguna carga que sea no, o sea, que tenga un poco o bastante de profunda, que tenga o que considere que le va a poder aportar respuestas a este gran misterio de la vida, ¿no? Es como ese entender por fin o no las reglas del universo, las reglas de la vida, el misterio. Entonces hay esa carga siempre dentro de la energía sagitariana, de esa búsqueda de conocimiento, de sabiduría, de, bueno, de maestro. Entonces las personas también con mucho Sagitario se acaban quizá convirtiendo en grandes pedagogos, pedagogas, grandes profesores de universidad. Digo la universidad porque representa mucho lo que tiene que ver con lo jupiteriano y con lo sagitariano, ¿no? Con este conocimiento superior. Y cuando digo superior es porque la casa 9, haciendo un pequeño ya paralelismo, la casa 9 tiene que ver con lo lejano, con lo que no está cerca, ¿no? Lo lejano, ese conocimiento que quizá me tengo que desplazar a algún lugar para aprenderlo, quizá tengo que viajar, quizá tengo que ir a la universidad para conocerlo. Entonces hay ese punto en el que no es un conocimiento que se adquiere en el día a día, que se adquiere en lo cotidiano, sino que es algo que me lleva a esa respuesta que tiene que ver con la vida, con la metafísica, con las grandes preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Son preguntas muy filosóficas y muy Sagitario, ¿no? Alguna vez en mi vida, cuando no conocía la astrología, eh, ahora ya me quedo más tranquila, decía, ¿por qué me paso el día haciéndome preguntas? Porque es que me pasaba el día haciéndome preguntas sobre el universo, el por qué y el para qué de la vida, qué sentido tiene estar vivo, qué sentido tiene este mundo, qué sentido... Y yo decía, pero si a mi alrededor, no, yo creo que esto no interesa tanto como me interesa a mí. Al revés, sería un poco peñazo, ¿no? La turra esta de que siempre preguntando aquí, pues, ¿qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? ¿No? Y ahora que digo la turra, me viene también el sentido un poco contrario, ¿no? La carga que puede tener a veces pesada una persona con mucha energía sagitariana de que ese conocimiento, esa sabiduría, eso que finalmente le ha dado esa respuesta, esa verdad, es, pueda ser la verdad o deba ser la verdad de todos, la verdad universal. Y dices, hombre, pues no. Y ahí entraría la casa 3 y Géminis, ¿no? Que ayudaría a compensar un poco, ¿no? El pensamiento o el reto que puede tener cuando hay el arquetipo sagitario que se puede quedar muy centrado en esa en su verdad, en su cosmovisión, en lo que para él o para ella es como lo único que puede dar respuestas a su vida, ¿no? Si no se amplía un poco el conocimiento. No sé qué puedes decir tú, Paula, que... No, lo has dicho todo. Bueno, Ah, no. la flecha, ¿no? Es apuntar, es hacia algo, hacia lo que me da sentido, que tiene que ver como la síntesis, la capacidad de sintetizar. Todo eso se va Sí, hacia un sentido, se alinea, pero además me eleva, es trascendente, es espiritual, ¿no? El sí, arquetipo de Sagitario siempre es esa búsqueda existencial de tiene que haber algo más de lo que veo, que no se ve, que lo intuyo. sí. Entonces, por ahí va.
Sí, aquí hay algunos jupiterianos, sagitarianos que dicen que sí, que hay veces que uno se queda un poco a lo burrico, que está como... Y te puedes poner a veces un poco fanático. De hecho, pensando en la historia de algunos de los recientes dictadores Ujú. aquí en este país ha sido Francisco Franco, uno de ellos. Luego tenemos en Chile Pinochet o Stalin en Rusia. Entonces, hay veces que esa supuesta verdad o supuesta libertad o acaba siendo autoritarismo puro y dictatorial, y ahí no se puede salir nadie. ¿Y por quién? Por la gracia de Dios, decía Franco, que era el caudillo, ¿eh? Por la gracia de Dios. Total. Porque Dios como Zeus me ha puesto con la varita aquí y yo me creo que soy el que tiene la posesión de la verdad y de... Da, da, da. Bueno, pues ese sería también, como digo, el reto, ¿no? También haciendo un poco alusión al principio, cuando hablaba de este optimismo que caracteriza y que a veces es un poco parodiado, ¿no? De todo lo que es Sagitario, que todo le está bien, la fiesta, pues sí, pues esto, por no tomarse la vida como con demasiada profundidad. Aquí está también ese reto, ¿no? El que todavía no tiene una energía madura, por decir algo, de Sagitario, es un fuego mutable, que eso no lo he comentado al principio, ¿no? Es fuego, esa pasión está, pero es mutable, como que es volátil, o sea, no, a lo mejor pues en fin, que no me acabo de como centrar, todo es aquí, todo ahora ya, ahora no sé qué, a no sé cuántos, y viva la vida y tal, y siempre como rellenando mi vida o intentando, hablo cuando no está madura la energía, de como experiencias que me aporten algo momentáneo, que me llenen, pero al final debajo hay esa búsqueda, ¿no? De la verdad, pero de entrada voy a experiencias, solo voy como a la fiesta, a la experiencia, pasármela bien, y luego se queda ahí, y luego lo que va entrando es una frustración, y una frustración porque ni ese supuesto viaje, ni esa supuesta fiesta, ni ese supuesto tal me está llenando, ¿no? Sino que tiene que haber también bueno, un equilibrio también entre el saber, la sabiduría, no, el que sea de algo, pues eso, volátil y espontáneo, sino que también tenga como un cierto pozo y se vaya, bueno, no sé si me estoy expresando bien, pero que Sí. tiene ese reto para mí, esa energía también, que el optimismo y esa puede ser en un momento dado que también pase una cierta factura porque la persona no se tome las cosas demasiado en serio, no se tome la vida demasiado en serio en momentos en los que a veces pues toca poner un poco de energía más, no tan volátil, no más de tierra y más centrada y más sagitariana, ¿no? Capricorniana, que sería lo que vendría un poco después, ¿no? Sentar a la tierra. ¿Qué te parece si hablamos de este eje, Paula, de que representa Claro. Sagitario? De... Fíjate que acabas de decir algo súper interesante y es que, claro, son donde se ubica Sagitario en la matriz arquetípica en reposo, hablamos de un área mutable. En astrología, un poco terminología técnica, un poco se le llaman casas cadentes, ¿no? O casas mutables, que corresponden a la casa 3 y a la casa 9, que es la que responde al arquetipo de Sagitario. Cuando hablamos de las casas cadentes o mutables, es porque la energía de alguna manera se reorganiza. Entonces llegamos a ese ámbito en donde, ¿qué son las casas? Son áreas de experiencia, son escenarios en donde el clima energético va a estar regulado por ciertos arquetipos. En este caso, la casa 3 por el arquetipo de Géminis o análoga al arquetipo de Géminis y la casa 9 análoga al arquetipo de Sagitario. Entonces vemos ahí como lo mutable hace que se reorganice, que me adapto, ¿no? Hay algo de tengo que reorganizar que, pues bueno, ya me limpié, nazco nueva, pero igual necesito ubicarme, ¿no? Y alinearme con una cosmovisión. En contraposición a la casa 9 encontramos la casa 3 y en astrología, para quienes ya habrán visto nuestros directos, pues hablamos de ejes, ¿no? Es la mejor manera de entender el zodiaco. El zodiaco realmente son 12 signos, pero se componen en 6. Entonces, cuando hablamos de la casa o del eje 3-9,
hablamos del eje del aprendizaje y del sentido. Desde el aprendizaje de la mente concreta, de la mente racional, que lo da la casa 3, y desde el sentido y la intuición abstracta también, que lo hablamos desde Sagitario. Entonces, este eje es el eje del conocimiento. Cuando miramos la casa 3, que sería la primera, hay que volvernos un poco a, bueno, ¿cuál ha sido el recorrido? ¿Cómo llegamos a la casa 3? Pues en la primera casa o el mismo ascendente adquirimos una visión. Ya después pasamos y adquirimos una división, una posesión. Nos damos cuenta que es mío, que me diferencia de los demás, cómo es la materia, cómo es el mundo que habito. Y ya en la casa 3, la tarea es la integración. ¿A través de qué? De la interacción con los demás. Hagan de cuenta que en la 1 uno adquiere una visión muy individual. En la 2, una serie de posicionamiento respecto a lo que es mío, a lo que es del otro, esta sustancia me pertenece, esta sustancia te pertenece acá, acá son mis límites muy marcados, estos son mis recursos, pero ya en la 3 salgo y es la primera área de experiencia en donde yo salgo a vincularme con pares. Entonces en nuestra casa 3 siempre vamos a ver que se relaciona con el intercambio, con la conexión, con los vínculos. Los primeros nexos están ahí y por eso se le asocia a la edad temprana de escolarización, porque es cuando uno va al jardín, va al colegio y empieza a conocer, ¿no? Como que uno sale de casa y empieza a interactuar. Ah, mira, hay vecinos. Ah, mira, resulta que es que no soy solo yo, está el señor que vende el pan, está la señora que vive en el otro piso, están los perritos del vecino, o sea, uno empieza a interactuar y empiezas a conectar. Entonces, la casa 3 se caracteriza por eso, porque es la primera percepción que yo tengo y asimilación del mundo, del entorno inmediato. Esa podría ser la palabra clave. Siempre que ustedes quieran definir la casa 3, es el entorno inmediato. Yo salgo y ¿con qué me encuentro? Con lo Con que esos hay ahí, vecinos. información, exacto. Información por todo lado, hay de todo para analizar. Entonces salgo y son, digamos, la característica son cualidades que me van a ayudar a desarrollar aprendizajes. ¿Para qué? Para cultivar una diferenciación de lo que soy yo y de los miles de puntos que hay. La casa 3 tiene una característica y es que permite vincular hasta lo que en principio no sería vinculable. ¿No? Hasta que uno dice, pero no tiene, a ver, esto no tiene nada que ver con esto. A todo se le puede sacar relación desde la casa 3, precisamente porque es el área que nos permite conectar. Y en el conectar vamos desarrollando qué cualidades. La adaptabilidad, el juego, la flexibilidad, el jugar, ¿no? No me tomo mucho Juego. en serio. Bueno, y si ese señor se casara con esa señora y si ese señor comprar unas flores, ¿no? Y empiezo yo a hacer un juego como un niño, ¿no? De hecho, es la casa que se le asocia a esa etapa también, cuando empiezo a jugar, cuando empiezo a A sentar el hablar. primer lenguaje. Cuando empiezo a Exacto. hablar. Sí. Es eso. Entonces, es el aprendizaje que me va a cultivar. Que primero, la absorción de la información, cómo la proceso, cómo la analizo y finalmente cómo la comunico. Es ese proceso que va ahí en esa casa. Pero además también dice, bueno, cómo tú operan tus voces internas. Todos tenemos voces internas. La casa 3 es por excelencia el área de experiencia que me muestra cómo es ese diálogo. Y fíjense que si nos referimos al cerebro, uno dice, bueno, ¿dónde está el pensamiento, la mente concreta, ¿no? El cerebro no es solamente una neurona, es la conexión de muchas neuronas. Entonces, eso mismo pasa en la casa 3. Voy conectando un montón de información, voy asimilando, voy vinculando, encuentro nexo acá, diferencia acá, semejanza acá, y finalmente todo está interconectado. Para eso, como les decía, necesito flexibilidad y necesito permitirme jugar, porque no habría otra manera de poderlo hacer si estoy rígida desde la casa anterior, que es la casa 2. Eso. ¿Qué más sería la casa 3? Bueno, la casa 3 también nos lleva a ver cómo nos vinculamos, cómo son nuestras relaciones primarias, ¿no? Y aquello que nos reconozcamos como propio, porque claro, si tengo referentes para poderme diferenciar, para poder saber cómo son los otros y cómo soy yo encontrando similitudes, semejanzas y diferencias, puedo darme cuenta que todo aquello que yo no integro es el primer escenario en donde empieza a decir, claro, todo lo que no hago mío me lo empieza a reflejar el entorno. Entonces, los planetas que vean ahí se van a dar cuenta que siempre van a hablar de ustedes, evidentemente de sus circunstancias también, pero siempre va a estar acompañado de, claro, si yo no apropio, por ejemplo, mi Marte,
¿Mm? Si yo no entiendo que tengo una forma de pensar rápida, de autoafirmarme de manera algo agresiva, pues voy a sentir que tal vez son los otros que son así. ¿Mm? Es un claro ejemplo y bueno, ya ahorita vamos mirando No, más no, está ejemplos, pero súper bien. esa es el área de experiencia, es el área también que nos habla de, bueno, de datos cuantificables, de información muy concreta. ¿Por qué? Porque en últimas es lo que tengo para aterrizarlo, son hechos objetivos, lo que yo analizo desde la casa 3 que ya vamos a ver con Mar, cómo es la diferencia con esa nueva. Y añadiría una cosita solo y es los vínculos que no escogemos, porque luego la siguiente casa vincular era la 7 que hablamos el primer directo, que era la de Libra, ¿no? La análoga Uh -huh. o la de Libra, y análoga al planeta Venus, y son ya los vínculos que uno con conciencia escoge, ¿no? Aquí son esos vínculos, esos encuentros que me aportan todo ese conocimiento, eso, pero que yo no he escogido, por eso también los hermanos están ahí. Claro, hermanos, primos, vecinos o personas con las que uno toma una clase, que uno se Sí, inscribe a aprender algún curso y uno no sabe quién más se inscribió. no, hay esa sorpresa. Y en contraposición, la casa 9, si la casa 3 era la casa de lo cercano, ¿no? De como decía Paula, de cuando salgo lo primero que abro la puerta y todo aquello, esta casa está la casa 9, lo lejano. También es una casa mutable, por lo que decimos, ¿no? Corresponde al mismo eje, es un eje mutable, Géminis-Sagitario, el del conocimiento, el del aprendizaje. Y aquí la mente pasa de la mente lógica, concreta, la que analiza, a la mente abstracta. Aquello que en realidad, si mirado desde la casa 3 dice, pero ¿cómo me puedes explicar que existe un Dios? Pues yo no te lo puedo explicar. Es una fe, es un creo. Siento que existe Dios. Siento que hay que hay un orden divino que organiza todo esto, pero desde el pensamiento lógico no tendría explicación. Esta es la mente abstracta, es la casa 9, la que nos lleva a configurar nuestra cosmovisión, nuestros valores, nuestra filosofía de vida y a partir de ahí nuestras creencias que podremos llegar al final a defender a muerte, ¿no? Estas ya sí que son las nuestras, las que buscamos. Bueno, digo las nuestras, pero no dejan de estar en un contexto en el que seguramente eh, no es lo mismo crecer ahora que hace 2 siglos, que como mujer en Europa o como mujer ahora en Irán, ¿no? Entonces sí que es verdad que esta cosmovisión tendrá mucho que ver del contexto en el que estemos, pero hay una parte de que es mi búsqueda de mi verdad, de mi cosmovisión, de yo voy a ir en ese camino de la vida tejiendo todo lo que tenga ahí, van a ser experiencias que yo vaya viviendo para conformar específicamente cómo entiendo la vida, ¿no? Entonces, como diferencia también de la casa 3 que era lo cercano, esta es lo lejano, y por lo tanto puede ser que todos estos aprendizajes y conocimientos, como dije al principio, se den en un territorio lejano, fuera de mi país, fuera de mis fronteras, o por personas que tienen otra cultura, que tienen otro idioma, otra manera de relacionarse, todo eso va a ir aportando. Entonces, las personas que tengan una casa 9 poblada, o con algún planeta como el Sol o como la Luna, o de los planetas personales también fuertes, seguramente parte de su vida estarán o han estado en contacto con el extranjero, con lo global, bien porque se han mudado, bien porque han estudiado en el extranjero, bien porque les interesa mucho un idioma extranjero, entonces lo han ido a vivir, porque no solo se han o sea, no solo sirve con estudiarlo, sino con casi que trasladarse, vivirlo y que pase por todas sus carnes, ¿no? Entonces esa experiencia del viaje va a ayudar también a acabar de configurar pues toda esta sabiduría interna. Y, por ejemplo, en la casa 3 podemos ver personas más científicas y en la casa 9 personas más como sacerdotes, clérigos, profesores, grandes pedagogos, porque aquello, como dije al principio, ¿no? En lo que creen, quieren que todo el mundo lo conozca.
Entonces, si eso que yo he descubierto es la bomba, pues lo quiero transmitir con esa pasión, ¿no? De fuego que tiene Sagitario y la analogía, ¿no? De la casa 9. Entonces, bueno, ese sería, eh, a grandes rasgos y resumido, el carácter que tiene pues todo lo que está contenido en nuestra casa 9, ¿no? Ese componente global, ese componente extranjero, ese componente más de conocimiento superior que no se adquiere ya en el jardín de infancia, como tú decías, o en la escuela, sino hay que inscribirse en un lugar, en una institución que es algo como superior. Por eso es el conocimiento superior. Hoy en día pensemos que, claro, la universidad puede ser que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero es como una conquista. Antes la universidad era algo quizá lejano para determinadas personas, para X, Y y K. ¿Qué te parece? ¿Quieres añadir alguna Sí, yo cosita? agregaría tal vez es un escenario de expansión de conciencia. Ujú. Entonces nos abrimos, como lo acabas de decir, a nivel de cruzar las fronteras, traspasar. ¿Qué es lo que hay más allá de mi barrio? Si el barrio vendría siendo mi casa 3, pues la 9 viene siendo qué es eso que no conozco, que puede ser otra ciudad, otra región, pero incluso también un viaje metafórico. Ujú. Cuando me meto en una filosofía, me armo, me viajo, ¿no? Piensen en cualquier Sí. libro de filosofía que los traslada a tiempos inmemorables, a lugares en donde nunca han estado. Eso también hace parte de la amplitud de la conciencia de la casa 9. Y ahí nos encontramos con figuras que son todo esto que acabas de decir, clérigos y demás, maestros, profesores, pero que finalmente tienen la característica y es que son referentes, guías, referentes, personas que a través de la experiencia han transitado un camino. Pues yo empiezo a decir, pues tiene autoridad para poderme decir cómo es ese camino, cómo debo transitarlo. Y eso es propio de la casa 9. Sí. Me voy a encontrar con personas que, fíjate que, bueno, sí pertenece a un sistema y por eso se le asocia a las instituciones, pero a veces, no sé, pienso en un retiro de yoga, en una meditación en el Tíbet, no estás metido en un estudio superior, sino en atravesar la experiencia. Ya no te quedas con la información de la 3, ya no solamente te enteras, sino es que vas y te empapas. Y digamos que uno de los riesgos que uno tendría que ver desde la casa, tanto de la 3 como de la 9. De la 3, como voy abriendo puertas, como fíjense que Géminis, que es análogo a la 3, busca, viene de un origen común y se diversifica, entonces voy a estar abriendo puertas, explorando lo cercano, pero poco profundizo. La casa 9 nos pide profundidad y nos pide algo que a Géminis a veces le cuesta, que es, o a la casa 3 le cuesta, que es comprometernos con un sentido. Porque ahí, cuando casamos nuestras verdades, que es lo que acabas de decir, ese fin último, eso que finalmente me hace clic y que yo digo, es por acá, esto es cierto, y la universalizo, que es mi verdad y tiene que ser así, empieza a operar algo del pensamiento lógico deductivo, ¿no? Entonces, si esta es mi verdad, a partir de ahí llego, deduzco conclusiones. Y el pensamiento de la casa 3 es lógico inductivo. Entonces, cojo particularidades y aunque no me comprometa con una última afirmación, que sí lo haría la casa 9, pues voy llegando a hipótesis, análisis, pero igual no profundizo, simplemente hago ese análisis de induzco. Entonces, a partir de particularidades, llego a algo, la 9 deduzco. ¿No? Como todo es así, todo obedece a un principio universal, entonces a partir de esto, pues hago generalidades y sintetizo. Y Eso síntesis. sería como que sintetizo y enmarco, este es el principio, el valor o la verdad. Sería el análisis y la síntesis. La casa 3, por eso decía el pensamiento, como decíamos, ¿no? El pensamiento más lógico, el pensamiento abstracto. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna gente con planetas en 3 o en 9 que Me quieran preguntaban aportar? ahorita, antes del Sí, directo, me enviaron un sí, mensaje preguntándome cuál era la diferencia entre el sol y el ascendente. Entonces, no sé pues si sí. vale, pues el sol básicamente nos habla de identidad, es la identidad que nos es permanente. Al estar el sol en Sagitario, va a desplegar
el valor esencial de las cualidades del arquetipo de Sagitario. Y eso es algo con lo que nacemos, pero que además la función psicológica del Sol es organizar, es el centro de la carta que nos organiza como el director de orquesta. Mientras que el ascendente es una cualidad vibratoria que me va armando un camino. Es decir, cuando hablamos de cualidad, claro, son características que vienen como que pareciera como destino, yo no las veo, pero como que me van armando una serie de circunstancias, de personas, de escenarios, y a partir de ahí se me organiza la vida, ¿no? De alguna otra manera, a partir de ahí. Entonces, la diferencia fundamental, una identidad esencial, núcleo, sería el Sol, y un camino a recorrer y una experiencia a asimilar y a integrar como principal reto el ascendente. Ujú. El Sol lo lleva de serie, digamos, Ujú. cualidad innata. El ascendente deberá vivir una serie de experiencias que le llevarán a integrar finalmente ese arquetipo, en este caso el de Sagitario. Y seguramente en su vida se rodeará muchísimo de personas o situaciones que tengan que ver con lo que ya el Sol lleva de serie, pero en este Claro. caso, y se acercará a personas con esta energía porque se sentirá muy atraído por lo sagitariano, ¿no? Esto sucede a todos los ascendentes, ¿no? Con la diferencia, pues que ahora hablamos de Sagitario, pero sería análogo a cada arquetipo con Libra, con Escorpio que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Una cosa es el núcleo y Paula. Que quería preguntarte, Mar, tú que eres ascendente Sagitario, Sí, ¿qué experiencias, qué anécdotas has dicho, esto me pudo identificar con mi ascendente? pues cuando toqué, bueno, cuando entré de lleno en la astrología, pude entender de alguna manera qué me había llevado desde joven niña, a hacerme esas preguntas que decía al principio, ¿no? De los para qué y los porqués de la vida, porque los tenía como muy presentes y luego a partir de muy temprana edad a emprender viajes, cosa que en mi familia No habían no, hecho. no habían hecho, no había ese interés, no había esa, pues ese interés, o quizás sí interés, pero no había sucedido, ¿no? Entonces yo desde los 14 años ya realicé un primer intercambio, en este caso a la República Checa, cuando en la República Checa que había acabado de caer el muro, es decir, era casi comunista y ese viaje, ese primer viaje con 14 años, recién abierto el velo y la caída del muro de Berlín, fue como realmente volví aquí con 14 años ya como una experiencia que eso ha ido marcando mi vida hasta recientemente, ¿no? Ha sido siempre situaciones que me han ido abriendo y entendiendo otras culturas, otros idiomas y conformando y buscando mi propia identidad y verdad al final, ¿no? Pero el viaje sobre todo es lo que más he sentido que en el pasado ha marcado mi ascendente Sagitario. Yo lo he vivido mucho y las parejas, ahora ya no tanto, pero mis parejas eran extranjeras. Entonces, eso también me venía por destino, ¿no? El quizá tener que entrar en una familia de otra cultura, con otro idioma, vivir fuera, pues determinados eventos que en mi familia pues no se habían dado. Todo esto era pues lo que iba viniendo, ¿no? Con ese ascendente Sagitario. Y ahora pues que está pasando el sol casi por mi ascendente, años después, me vuelvo a mover y me voy de viaje, que ahora hacía mucho tiempo que no me iba de viaje, pero es como Claro. a ver qué voy a encontrar, a ver qué voy a aprender. Lo que más me motiva de hacer un viaje o de emprender un viaje a mí, y que pienso que es un rasgo muy del arquetipo Sagitario, es qué voy a aprender en este viaje. No son las fotografías que voy a tomar, sino qué voy a aprender. En este caso quizá pues puede ser el idioma, o puede ser a cocinar un plato determinado, o puede ser hablar con aquel lugareño que me va a explicar una historia, no sé qué. Todo eso me encanta, me apasiona. Eso es lo que a mí, o como yo vivo el arquetipo de Sagitario en el ascendente. Sí, Mar tiene algo y es que, bueno, tú has viajado mucho, ¿no? Y de todo tiene anécdotas, ¿no? Entonces tú le preguntas y cuando vivía y siempre te cuenta, ella de pronto no lo asimila bien, pero Mar tiene un montón de historias de contar de un lugar cuando estaba en Francia y yo decía, pero ¿y en qué momento ha viajado tanto? Pues porque Mar es joven, pero has recorrido un montón de países y has vivido un montón.
Pero además, esto también que a mí es que me impresiona, que te lo comenté la última vez que estuve en tu casa, Mar tiene Júpiter, que es el regente de Sagitario, en Virgo, pero tiene la casa 9. Y entonces, claro, Júpiter en Virgo, ¿qué sería? La expansión, la maestría, porque eso es Sagitario también en la 9, una maestría, me hago experto en algo. Y ella tiene, bueno, en Virgo, que es la utilidad. ¿Para qué sirve algo? ¿No? ¿Qué voy a aprender, pero con un fin último útil, práctico? Pues la casa de Mar está llena de objetos, pero no son recuerdos, adornos, o sea, son cosas que todo sirve para algo. Entonces, en la cocina hay cosas pequeñas, muy útiles, que yo digo, ¿y esto dónde lo conseguiste? Porque son muy guays, además, es como, ¿de dónde sacó esto? ¿No? Es bueno, sí, del mercadillo de cuando estuve en no sé dónde, sí que es verdad, sí. Me gustan esos son mis recuerdos, mis souvenirs, esos son mis souvenirs de los viajes. Y también tengo un toque, cuando organizo el viaje me doy cuenta que lo hago a lo Virgo. No tanto a Claro. los sagitarianos, sino que lo hago a lo Virgo, ¿no? Entonces organizo la maleta de determinada manera, que sea práctico, que sea lo primero que encuentre, pues si estoy viajando por la India en un tren de mala muerte, de estos que recorren toda la India, porque así fue, pues que tenga lo primero mi toallita de mano para poder ir al baño. Y esa sabanita que pongo justo encima para que no me toque nada, porque tengo esa parte Virgo, ¿no? Expandida, porque Júpiter todo lo que toca lo expande, lo bueno y lo que no es bueno. Entonces en matemáticas sería el multiplicador. Todo lo que toca, o sea, es la multiplicación de lo que tú quieras, ¿no? Si tú tienes un toque de algo y allí tienes Júpiter, pues, y también por eso cuando tenemos un tránsito de Júpiter o cuando tenemos a lo mejor el ascendente Sagitario, y eso, el ascendente, pensar que es nuestro aspecto físico y esa vibración también de nuestro cuerpo, la cadera suele ser anchota porque el centauro, el arquetipo también está dibujado, entonces el caballo de piernas para abajo es ancho, pero también con un tránsito de Júpiter, pues nos tendemos a ensanchar, nos Engordar. tendemos a engordar porque se expande el cuerpo, no solo la mente, sino que toda la materia también se expande, así que yo eso también lo he notado, que cuando estamos con, como hemos dicho al principio, ¿no? En esta época, que es verdad que está muy ajustada al calendario gregoriano y tal y cual, pero ayer fue el Día de Acción de Gracias, se come, es cuando el sol entra esta es mi madre, que dice que Sí, yo también lo he notado. lo de los huevos, que todo el mundo le gusta. Eso le encantó a Paula, mamá. Sí, Pues sí. sí, pues en fin, que lo que estaba diciendo se me ha ido el santo al cielo. Ay, no sé, sí, La que expansión. la expansión y las comilonas, lo que decías, ¿no? Este mes es muy de fiestas, muy de comilonas, de cenas, de esto, de lo otro. Entonces, bueno, que es que estamos como muy eso de hacernos Excesos. grandes, de excesos, de multiplicar, de excedernos de cosas. Bueno, estamos ya, se nos hemos excedido también. Vamos a hacer un repaso, si te parece, antes de que acabe estos minutillos de los Sí. eventos así más importantes de este mes, de este tránsito del Sol por Sagitario. Tenemos dos que ya han sucedido, ¿no? Que fue, bueno, el primero el 22 de noviembre, que fue la entrada del Sol en En Sagitario, Sagitario. el 23 la luna nueva en Sagitario, que ambas hemos hablado en cada una así, en su canal y ya me imagino que habéis sido los que queráis, si no y os interesa podéis recuperar tanto de Paula como mío pues información. Y ya de aquí en adelante tenemos el 8 de diciembre, ya La fin luna llena en 5, Géminis. la luna llena en Géminis. ¿Quieres comentar algo, Paula, Bueno, sobre...? es la luna que corresponde al mes Sagitario y lo Uh que se -huh. hace evidente es la energía del opuesto complementario que es Géminis.
Esta luna tiene particularidades. Primero, porque va a ser en conjunción a Marte, es decir, Marte en grados matemáticos va a estar muy cerca y por lo tanto, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? No precipitarnos, ¿no? Sobre todo, pensar bien las cosas antes de decirlas. Como es una luna llena, estamos más perceptivos a las emociones ajenas, mucho más sensibles. Entonces, cuidar la palabra, los estallidos verbales, ¿no? Que podríamos tener. Y con la casa, con la casa, no, con la luna llena en Géminis, también darnos cuenta que justo ese día se configura el punto medio de retrogradación. Marte en este momento está retrógrado y ese día es la mitad del ciclo. Es como que justo todo ese periodo de retrogradación, esos grados matemáticos que ha ido y ha regresado, pues ahí se encuentra justo con la lunación, la luna llena. Y lo que nos da es también darnos cuenta qué teníamos que revisar. Con Marte retrógrado en Géminis, hemos tenido que reevaluar, bueno, la manera en cómo nos comunicamos, cómo accedemos también entre lo que digo y lo que hago, esa coherencia que guardo entre lo que digo y lo que hago. Y bueno, cómo nos comprometemos también al trabajo en equipo. Finalmente, Marte ha estado haciendo un aspecto a Saturno. Entonces, ¿a qué me he comprometido? ¿Qué he dicho que no he hecho? También a todos nos va a revelar ese día de qué se trata ese ciclo de retrogradación de Marte a nivel personal, ¿no? Marte es un planeta personal y para cada uno va a tener un relato especial dependiendo del área de carta, de experiencia en donde caiga, es decir, la casa, y además si toca algún planeta. Bueno, eso básicamente es importante, digamos, como que la particularidad que tiene es porque se da en conjunción a Marte Sí, y es la luna de Géminis, de que esa. además nos habla de vínculos, de mente, de todo esto que hablamos de la casa 3 pues va a tomar protagonismo. Ujú, sí. Y el siguiente evento que tengo aquí anotado sería el 12 de diciembre con el Sol sextil Saturno. ¿Qué podemos decir del Sol sextil Saturno? Eh, bueno, pienso que, bueno, es verdad que el año no acaba a nivel astrológico el 31 de diciembre, porque a nivel astrológico empieza el 21 de marzo, es el inicio o el final, sería el 20 de marzo y el 21 es el inicio, ¿no? Pero sí con este Sol sextil Saturno a mí me hace pensar en todo aquello que quizá quiero planificar, quiero cerrar, quiero pensar la estrategia, ¿no? Como para cerrar y abrir el nuevo año, ¿no? Como ese empezar ya a vislumbrar, a idear a todo aquello que le quiero dar forma, que le quiero poner ya, y como digo, en realidad pues queda como ese 3 semanas, 4 semanas para que termina el año, es como cómo estoy cerrando el año y cómo quiero abrir el próximo. Si bien astrológicamente no, pero sí como dentro de nuestros cánones, de lo que nos organiza socialmente, ¿no? Entonces, pienso que es un aspecto fuerte, bueno, para pensar a lo grande, pero con una estructura que me permita pues desarrollar un plan de cara a pues, mi 2023, ¿no? El cómo quiero organizar el 2023. Ese sería como yo lo vería y cómo lo aprovecharía, este Sí, tránsito del sol. súper. Después Eh, tendremos el 14 de diciembre una cuadratura entre el Sol y Sagitario y Neptuno en Piscis. Las cuadraturas tienen una característica y es que nos hacen sentir una tensión. Es un aspecto tenso y por los signos en los que se da, en los que se configura, pues Géminis es el pensamiento, es la comunicación y Neptuno es la hipersensibilización de un área, ¿no? Entonces, podemos estar un poco difusos, no tener claridad al actuar. La mejor recomendación, y fíjense que esta cuadratura ya se ha configurado varias veces y seguirá pasando, pero esta vez es el sol lo que lo hace. Entonces, es ver, no, ese día, ver qué estoy sintiendo, ¿no? Neptuno siempre nos invita a abrirnos, nos vuelve más porosos. Entonces, ¿qué percibo? ¿Qué intuiciones tengo? ¿Qué señales capto? Y ojo con las idealizaciones, ¿no? Porque algo tiene ese aspecto, es que de, tendemos a exagerar, a idealizar, a centrarnos en lo que queremos ver, ¿no? Y no en lo que es evadir un poco la realidad. Entonces sería unos días antes, unos días después de que el sol le configure ese aspecto, ser muy realistas, o sea, soñar, sí, idealizar, pero con los pies en la tierra. ojo con las cenas de empresa de ese día. El alcohol puede aturdir.
un poco Claro. el pensamiento, así que ahí lo dejo. Y luego ya el último aspecto que tengo apuntado antes de que el Sol ya pase a Capricornio es el de Júpiter, el día 20. El día 20 de diciembre Júpiter reingresa a Aries. Ha estado previamente en Aries, recordemos que este año ha estado unos meses en Piscis, luego estaba en retrogradación, está en retrogradación y entonces está en los últimos grados otra vez de Piscis, pasó a Aries, ahora está volviendo a Piscis y ya ese día, ya sí que definitivamente arranca, bueno, arranca directo ayer, entonces ayer arrancó directo, está en los últimos y ese día ya lo tenemos en el primer signo del zodiaco, en el del mandala. Entonces Júpiter ha completado un ciclo de 12 años y vuelve a empezar, está en la casilla de salida. Júpiter, que además es el protagonista de esta última luna nueva, y por toda la configuración que tenía, como nos dice, volvemos a empezar, volvemos con un sistema quizás renovado de creencias, con una nueva cosmovisión personal sobre algo. Entonces es como un momento de gran, para mí como siento, de gran reinicio, de reinicio personal, de como un comienzo con mucha fuerza de fuego, Ujú. porque al fin y al cabo, pues Júpiter en Aries es el primer fuego y es cardinal y es venga a por ello, ¿no? Y como con mucha, otra vez con mucha energía y pues también lo utilizaría o lo pensaría ideal para como ya está terminando el año, para pensar a lo grande en cómo quiero vivir, cómo quiero desarrollar mis ideas, mi emprendeduría, mi pensamiento, todo de cara al 2023 con este Júpiter en Aries. Entonces, me parece como muy bonito también para pasar unas navidades, como, como Muy enérgicos con mucho y enérgico decididos. y decidido, sí, 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 como con Sí. mucha Bueno, fuerza. yo para concluir, a mí me gustaría destacar algo y es la importancia y la utilidad de estas casas, del eje 3-9 y de la energía Sagitario. Cuando uno empieza a darse cuenta que a través de la astrología y a través del autoconocimiento y distintas herramientas, que no hay un solo tipo de inteligencia, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ustedes, tanto a ustedes como a sus hijos, les puede hacer entender que todos son inteligentes en algo y que el nivel de inteligencia no se puede medir con los mismos parámetros del sistema actualmente. ¿No? Uno tiene que entender que Sí, todos tenemos habilidades cognitivas, capacidad de síntesis, pero que para eso tenemos, bueno, un signo, unos planetas, que en esas casas nos va a indicar cuál es nuestro tipo de inteligencia, cómo podemos ver el mundo, por qué nos cerramos a ciertas cosas, por qué tenemos una visión de vida, una filosofía de vida tan diferente, incluso porque podemos chocar en ideologías, ¿no? Porque la 9 también es eso. Entonces, a sí, mí me parece súper importante destacar eso, que cuando ustedes quieran preguntarse, se sientan mal porque no se sienten suficientemente inteligentes o no se sienten adecuados para lo que cualquier el sistema título, me educativo, falta cualquier el medio de título, prueba, me ajá, falta o el el título, título. exacto, No, ¿qué les coño el piden. título? Miren su carta, ahí está el tipo de inteligencia que ustedes manejan, evidentemente, los retos y la evaluación y la estructuración y el desarrollo de ese aprendizaje que todos tenemos, el aprendizaje y el sentido. Y desde ahí, pues todo es mucho más claro. Sí, 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 y sí, y ya cerrando también, quizá me ha venido aquí como la idea, un poco tarde, pero hablando de la importancia de estas casas y de la profesión, pensaría también que las personas que tengáis la casa 9 fuerte o un Sagitario, seréis muy buenos quizá, seguramente, en orientar a otros, en que vuestros conocimientos puedan ayudar a otras personas a que se vayan orientando. Así que pensar en aquello que hacéis, que se os da bien, que tal, porque seguramente podéis llegar a ser un referente que oriente otras personas. Y ya para cerrar, como tú dices, este eje 3-9, para mí es uno de los más, no sé, quizá no soy siendo subjetiva, pero es uno de los más importantes, porque realmente a través de lo que comunico, a través de lo que pienso, a través de lo que hago,
aquí se conformará gran parte de mi vida, con qué me relacionaré, dónde estaré, qué personas conoceré, qué vida desarrollaré. Entonces es como, para mí estos dos son como muy mágicos y como muy importantes de cuidar, y eso, todos tenemos un fin, una función. Eso también es muy del arquetipo Sagitario. Todo en esta vida, todo, la hormiga cumple su función, viene con una función en este universo, todo tiene un porqué, un para qué. Y por lo tanto, cuando alguna vez haya ese, ay, es que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para otro, seguro que sí, seguro que hay un área de expertise, un talento innato, pero simplemente que haya que indagar un poco, que permita que en ese área tú puedas ayudar, orientar a otros, porque has pasado por aquí, porque lo conoces, porque has trabajado en ello anteriormente. Así que seguro, cuando hayan esas crisis profesionales o existenciales, no nos basemos tanto en el título, en el aprendizaje, sino en todo aquello que puedo aportar con mi conocimiento, porque seguro que puedo tener una finalidad para algo. Y ya. Y con esto... Así es, sí. Eso, bueno, y lo último, eso nos ayuda también a equilibrar esa diferencia, esa distancia que hay entre intuición y mente. Se dan cuenta, no están tan lejos, se complementan, claro, bajo distintos Cierto. parámetros, y poco a poco iremos saliendo de dogmas y de estructuras y iremos actualizando los arquetipos, pero es lo que nos permite entender que la intuición y la mente no están tan lejos. Sí, y que podemos tener pensamiento lógico y no es incompatible con la intuición, y viceversa. O sea, que tampoco el que piense solo en que tiene que estar canalizando y que sea objetivo, no. O sea, vamos a intentar que la casa eso 3 se complemente con la casa 9, y que Géminis, Mercurio esté con Júpiter y con Sagitario y hagan el cóctel perfecto, como todo siempre en equilibrio es súper positivo y súper explosivo positivamente. Así que nada, si no hay preguntas por aquí, que veo que no hay ninguna preguntita, al menos yo no les he sabido ver, Pau, si tú... Ya estoy mirando. Sí, porque yo me he A ver. despistado en algún momento, me he puesto ahí a hablar y no he mirado. Así que si no hay No, ninguna yo creo pregunta, que no veo ninguna. pues nada, concluimos y nos vemos, si queréis, en el próximo directo. Será en su canal, con la energía y el arquetipo de Capricornio. Y cualquier duda que tengan la pueden dejar en comentarios. Si, no sé si Sí, después del directo claro. se acuerdan de alguna pregunta, pues la pueden dejar ahí. Con gusto les respondemos. Sí, o si alguna persona que lo vea en diferido sí que tiene alguna pregunta, pues que sí, lo veremos y lo contestaremos. Este lo dejamos compartido, lo podréis ver en los dos perfiles, así que podremos contestar las dos fácilmente. ¡Adeu! Ay, besitos, Mar. Feliz viernes a todos. Gracias. Igual, y feliz Acción de Gracias. Es verdad, feliz acción de gracias. Chao, Besitos. chao, 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 Chao. chao.